Bienvenido a la asignatura Proyectos Industriales. Soy su facilitador, Iván Rodney Chávez Luna. Antes de iniciar con la asignatura, debo recordar que a través de la mensajería instantánea en la plataforma, nos podemos comunicar para poder aclarar todas las dudas que se presenten en el desarrollo de cada una de las actividades. De esa forma, podemos cumplir con el objetivo que se busca en cada una de ellas, que es adquirir ese conocimiento necesario que se debe aplicar en los puestos de trabajo, en las diferentes empresas, que nos van a permitir, a su vez, crecer en lo académico, en lo profesional y a la empresa en general. Entonces, recuerden siempre presentar sus inquietudes, hacer las preguntas necesarias que me permita entonces llevar a cabo de forma correcta cada una de las actividades asignadas. En cuanto a lo que son los proyectos industriales, vemos que la Real Academia de la Lengua me dice que son aquellos conjuntos de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar una idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería. Por su parte, David y William dicen que es un proyecto, es la combinación de recursos humanos y no humanos reunidos en una organización temporal para conseguir un propósito determinado. De esta forma, vemos que el proyecto entonces va a incluir todos aquellos recursos materiales y no materiales. En este caso, eh, el recurso humano, el tiempo que vamos a necesitar para poder llevar a cabo dicho proyecto, que es muy importante y en algunos casos es el que me va a determinar el buen uso de los otros recursos involucrados en el proyecto. Recuerden que siempre que hablamos del recurso tiempo, si no hacemos un buen uso del mismo, vamos a llegar a tener en un momento dado pérdidas materiales y pérdidas económicas porque las actividades no se están haciendo según lo planteado. ¿Qué quiere decir? Que entonces vamos a perder recursos por no procesarlos a tiempo, por no utilizarlos a tiempo y a su vez vamos a tener pérdidas en el caso de las atraso en todas las demás actividades que preceden a dicha actividad. Entonces, debemos considerar la importancia del recurso tiempo y tener entonces ese control constante sobre los tiempos establecidos en cada una de las fases y en cada una de las actividades que me conforman mi proyecto. Entonces, vemos que el proyecto incluye esos recursos materiales y no materiales, es decir, todo aquello que se debe utilizar para poder llevar a cabo el, el proceso, ¿sí? Es decir, la materia prima, el terreno, si es necesario, donde lo vamos a instalar los planos del mismo y también me va a incluir entonces lo correspondiente al recurso humano que va a hacer cada una de las actividades, es decir, en este caso estamos asignando las funciones y las actividades y a su vez estamos determinando quiénes son los responsables de cada una de esas fases. De esa forma, vamos a tener ese control necesario que me va a permitir garantizar el cumplimiento del plan establecido y a poder alcanzar el objetivo planteado. Entonces, vemos que en los proyectos industriales hay diferentes tipos. Hay proyectos muy grandes y hay proyectos más específicos. Entonces, entre los proyectos grandes, sí, proyectos macros, tenemos los grandes proyectos de inversión industrial. Estos grandes proyectos de inversión industrial van a estar
ubicados en una extensión de terreno muy grande, requiere entonces la inversión en infraestructura, en maquinaria, para poder entonces hacer dicho proyecto. En este caso, aquí hablamos de la creación de zonas industriales, que estos van entonces requerir de un tiempo de desarrollo del proyecto muy largo. Por lo tanto, en él se deben entonces tener en cuenta las características que ya he mencionado, como el buen uso de los recursos y en especial el poder cumplir con los tiempos establecidos para evitar pérdidas económicas y pérdidas de materiales. Recuerden que en el momento de una construcción no podemos dejar, ejemplo, mezcla de concreto para otro día porque la misma entonces se daña. Entonces, si hacemos eso, no utilizamos por completo la mezcla porque el cálculo no fue el correcto o porque se paró la actividad de vaciado en un área simplemente porque el supervisor o los obreros decidieron no trabajar más. Entonces, ahí vamos a tener una pérdida de material, que a su vez es una pérdida económica en el desarrollo de dicha actividad. Entonces, vemos que en los grandes proyectos de inversión, aquí también están involucrados leyes que son los que me van a permitir poder llevar a cabo dicho proyecto y que me van a garantizar entonces el buen desarrollo del mismo. También ya empezamos entonces a disminuir el tamaño del proyecto, instalaciones y plantas industriales. Ya aquí entonces estamos hablando que vamos a hacer una planta específica, vamos a crear una planta para el desarrollo, la manufactura de uniformes escolares, por ejemplo. Entonces ya que el proyecto es algo más específico. Ya no involucra una amplia extensión de terreno, sino que ya es algo específico. Vamos entonces, pero se diseña por completo tanto la estructura que va a tener dicha planta como las diferentes líneas de producción que se van a llevar, empezando a llevar a cabo las actividades de manufactura y que a través de dicho proceso vamos a obtener el producto que va a estar en el mercado. Tenemos otro tipo de proyecto industrial que va relacionado con líneas y procesos de producción industrial. En este caso, ya tenemos la planta establecida, ya estamos funcionando, pero necesitamos anexar una nueva línea de producción para poder aumentar mi capacidad de producción. O podemos actualizar dicha línea de producción para incorporar nueva tecnología que esta me va a permitir entonces aumentar esa capacidad de producción que necesitamos y a su vez mejorar mi producto y adaptarlo a las necesidades del mercado. Entonces, aquí en este caso, ya las líneas y procesos de producción, vemos que este proyecto se establece más en el corto y en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque lo necesitamos para poder mejorar la capacidad de producción o mejorar los procesos y adaptarlos a las necesidades del entorno. Por último, tenemos proyectos industriales ya específicos relacionados con la creación de máquinas, equipos y sus elementos. Entonces, ya es algo más específico, ya en este caso, ya se ven involucrados son planos, piezas o la creación de una máquina en general que necesitamos para poder mejorar nuestro proceso. Entonces vemos que en los proyectos industriales hay complejidad, dado que hay diferentes factores involucrados en el mismo, diferentes áreas como la económica, como la parte de la mecánica, el, la parte industrial, ¿sí? La arquitectura, que entonces van a estar trabajando de forma integral, ¿sí? Todos van a trabajar en conjunto. ¿Para qué? Para poder entonces, a través de los conocimientos que hay en cada una de las disciplinas, poder entonces
desarrollar el proyecto de forma clara y poder alcanzar el objetivo planteado. Debemos entonces también hacer esa deslocalización, es decir, que vamos a centrarnos en lo que estamos haciendo y poder entonces garantizar el funcionamiento de la misma. ¿Alguna pregunta, comentario hasta el momento? Buenas tardes, profesor. Le habla Ángel Morales. ¿Cómo está? Saludos. Continuamos. No, Ok. Entonces, estamos viendo que el proyecto industrial, por lo tanto, tiene diferentes etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Los estudios. En los estudios, aquí vamos a terminar, ¿sí?, ciertos elementos que debemos considerar en el desarrollo del mismo. ¿Cuáles son esos estudios? Estudios del sitio donde nos vamos a ubicar, estudios de mercado, en algunos casos, para poder conocer cuáles son las características o las necesidades que están latentes en el entorno. Hay estudios también de índole financiero, el cual me va a permitir entonces saber si podemos recuperar la inversión, y estudios de riesgo. ¿Por qué? Porque siempre en todo proyecto, en todo proceso que se lleva a cabo, están implícitos una serie de riesgos que algunos los conocemos y otros pues, se pueden presentar de forma imprevista. Sin embargo, debemos tener siempre un plan de acción para poder mitigar los efectos de cada uno de ellos. Entonces, ya al conocer, llevar a cabo cada uno de los estudios, vamos entonces a la etapa de la ingeniería o de planeamiento. Aquí, recuerden que es cuando se crea el plan. Aquí cuando ya se crea el proyecto, aquí ya establecemos las diferentes etapas, que es lo que los recursos que vamos a utilizar en cada una de ellas. En este ya está diseñado tanto los planos de la estructura donde va a estar ubicado ya sea el sector industrial, la industria específica, la línea o los planos de la maquinaria, y ahí están establecidos los tiempos en que se debe llevar dicho proyecto. Cuando aquí estamos viendo que en estas etapas están implícitas las diferentes funciones, bueno, de la administración, que son la planeación, la organización, la dirección y el control. Entonces vemos que nos planificamos, ya tenemos todo planificado, ahí ya conocemos entonces cuál es la situación, qué es lo que queremos, buenas diseñamos tardes. de esa forma, entonces organizamos para determinar quién va a ser cada una de las etapas y poder entonces a través de la dirección hacer esa ejecución correcta del proyecto. Esa ejecución, recuerde que se debe llevar a cabo con liderazgo que motive a cada uno de los trabajadores, a cada una de las personas involucradas en el desarrollo de las actividades, y que estos se sientan a gusto, se sientan comprometidos y por lo tanto lo lleven a cabo según lo establecido. Cuando el personal no se siente a gusto, entonces, y el liderazgo no es el correcto, se presentan errores en la ejecución de cada una de las actividades, y eso conlleva a que las actividades, los resultados de cada una de ellas no sea el correcto. Ya luego de que se hace la ejecución, pues hacemos la explotación, es decir, que ahí ya se está desarrollado el proyecto, ya empezamos entonces a tener las pruebas, verificamos que todo está correctamente y hacemos la retirada, es decir, ya culminamos con el desarrollo del proyecto y en sí ya inicia el proceso como tal de la empresa. Entonces, vemos que en las diferentes etapas vamos a determinar si el mismo es rentable o no. Vamos a determinar las actividades que va a llevar cada uno. Vamos a ejecutarlo según lo establecido. Ya al ejecutarlo y
sabemos que tenemos los resultados según lo planificado, pues entonces simplemente terminamos con el proyecto y hacemos el cierre del mismo. Entre los estudios que estaba mencionando está el estudio de mercado para verificar cuál es el mercado insatisfecho y me permite entonces descubrir oportunidades comerciales. ¿Para qué? Si yo quiero mejorar una línea de producción, debo entonces conocer primero cuáles son las necesidades del entorno, cuáles son las necesidades de los consumidores y por lo tanto adaptar mi producto a dichas necesidades y de esta forma entonces determinar cuáles son los cambios que debo hacer en mis líneas de producción. El estudio técnico, entonces aquí vemos que vamos entonces a analizar y determinar la localización óptima del proyecto. Si estamos hablando de un proyecto macro, entonces debemos ver que el lugar donde vamos a ubicar dicha área industrial se tiene buen acceso al mismo, los materia prima que yo requiero se puede entonces obtener fácilmente y por ende poder entonces decir cuál es la de que va a estar ubicado en un lugar donde no me genere un problema, por ejemplo, de ruido si los diferentes procesos, la maquinaria, pues genera un ruido alto, pues entonces eso no me va a generar problemas con la población. Entonces, aquí tenemos que analizar y determinar la mejor localización del proyecto. Si es dentro de una planta, pues entonces, ¿cuál es el mejor lugar dentro de mi estructura de la empresa que puede entonces funcionar dicha línea de producción y por lo tanto eh, llevar a cabo los procesos establecidos? Muchas veces no tomamos en cuenta, sino vemos que hay un lugar disponible y luego de que ya se ha llevado a cabo el proyecto de instalación de la línea, es que verificamos que el manejo del producto no es el correcto y por lo tanto pues, va a generar entonces pérdidas para la empresa porque la línea de producción no está funcionando correctamente. Analizamos y determinamos el tamaño óptimo del proyecto. Aquí vemos que según lo que se requiere, según lo que el mercado o la necesidad que tiene la empresa, pues entonces determinamos el tamaño del proyecto, analizamos la disponibilidad de costo de suministros de insumos, identificamos el proyecto y en especial determinamos la organización humana y jurídica que se requiere para la correcta operación del proyecto, ¿sí? Recuerden que hablamos de esa organización y esa organización es la que me va entonces a determinar los diferentes actores dentro de mi proyecto. También hacemos ese estudio económico donde vamos a hacer la estructura de costos, calcular el punto de equilibrio de la operación y el flujo de caja. Es importante en especial conocer el punto de equilibrio porque recuerden que en dicho punto es donde los costos totales y los ingresos que yo voy a tener en un momento dado es donde me va a generar el que a partir de ahí yo voy a obtener ganancias como empresa. Entonces yo requiero mi punto de equilibrio y a su vez con el flujo de caja yo voy a determinar si realmente tengo liquidez o no en en el desarrollo de las actividades. ¿Para qué? Porque los ingresos que yo tengo al restarle los gastos que se están presentando en el periodo de tiempo determinado en el flujo de caja, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el flujo de caja lo podemos hacer entonces semanal, mensual o el periodo de tiempo que nosotros lo queremos entonces determinar trimestral, semestral, anual, ¿sí? En cada uno de ellos vamos entonces a ver esa liquidez que yo estoy presentando. A su vez, vamos a hacer ese análisis económico financiero donde vamos a poder ver el dinero que yo estoy invirtiendo, si lo voy a obtener, a recuperar en el futuro, cuál es la tasa entonces de recuperación de dicho capital y por lo tanto
Saber entonces el tiempo que yo voy a tardar para poder recuperar mi inversión. El análisis de riesgo, como ya lo mencioné, pues entonces me permite determinar esos eventos, ¿sí?, inciertos que se presentan en un momento dado y cuál es su efecto, ya sea positivo o negativo, en, en el desarrollo de uno de los objetivos de mi proyecto. Recuerden que existen riesgos conocidos, predecibles e impredecibles. Entonces, riesgos conocidos, pues ya lo sabemos, son los que se pueden presentar en cualquier proyecto. Predecibles, ¿por qué? Por el funcionamiento de, o por el tipo de proyecto que estamos desarrollando, entonces pueden ser predecibles. Y algunos que son impredecibles, la mayoría de los casos, pues estos son relacionados con fenómenos naturales que no lo podemos predecir, sino que se presentan en un momento dado. Eh, Problemas entonces de huelgas o algo que no están planificadas y entonces esto me puede afectar. Por lo tanto, debemos entonces hacer ese análisis de riesgo y tener un plan de acción para poder mitigar los efectos negativos del mismo y en algunos casos poder aprovechar entonces lo que dicho riesgo, si me está dando un efecto positivo en la empresa, entonces poder aprovechar dicho riesgo. Por lo tanto, en el análisis de riesgo, aquí vamos a observar la estructura organizacional de la empresa, la cultura de la misma y las normativas y herramientas de gestión que existen en esa gestión de los riesgos. ¿Por qué? Porque debemos entonces planear cómo vamos a atacar los riesgos presentados. Debemos entonces identificar, por ello debemos identificarlos, debemos evaluarlos, darle un tratamiento en el momento dado y monitorear si los mismos se han controlado o qué debemos hacer entonces para poder mejorar. De esta forma, comunicamos a toda la organización cómo lo vamos a hacer y de esa forma así todos ya toman previsiones y a su vez toman las acciones pertinentes para mitigar dicho riesgo. Por lo tanto, la gestión de los riesgos, pues una disciplina que en el mundo de los negocios me permite entonces identificar y evaluar los riesgos. ¿Para qué? Para crear estrategias que me permitan minimizar, mitigar los efectos negativos que tienen sobre el desarrollo de mi proyecto. Estos se planifican en el corto, el mediano y en el largo plazo, y en cada uno de esos periodos de tiempo, pues entonces se deben determinar las actividades que se deben llevar a cabo. Si estamos entonces estudiando el riesgo que puede acarrear la inflación dentro del desarrollo de mi proyecto, pues entonces debemos determinar las acciones que debemos llevar a cabo en el corto, en el mediano y en el largo plazo para poder garantizar que los recursos que se han asignado en cada una de las actividades sean los correctos o hacer los cambios pertinentes y así solucionar los problemas que se estén presentando. Cuando hablamos entonces de la identificación, aquí vemos entonces cuáles son los riesgos potenciales a los que está expuesta la organización. Reducir o mitigar los riesgos que pueden afectar negativamente a la empresa, proporcionar una base estratégica y congruente, es decir, para tomar decisiones para cada tipo de riesgo. No podemos hacer una estrategia general, sino que cada una de ellas se debe plantear según el tipo de riesgo que estamos estudiando. De ahí que se planifican las acciones enfocadas a reducir o eliminar los riesgos potenciales dentro de la empresa y así garantizar una respuesta oportuna y proporcional a la gravedad de los riesgos. Todo ello tomando en cuenta los costos asociados a estas acciones y la durabilidad. Volvemos entonces a ver que el factor tiempo es importante y este me va entonces a determinar
Si al llevar a cabo una acción de forma correcta o no, oportuna y acorde a la planificación realizada, pues me va a garantizar que no voy a tener pérdidas económicas, materiales y hasta humanas en un momento dado, sino que voy entonces a llevar la acción en el momento que se requiere y de forma correcta. Por ello, para llevar la gestión de los riesgos a todos los departamentos es necesario porque esta va a permitir que todas las áreas involucradas, que todas las personas involucradas, desde la gerencia hasta la parte operativa, puedan entonces atender los problemas que se presentan en un momento dado. Entonces, sabemos que los tipos de riesgos son sistemáticos, no sistemáticos, financieros, económicos, ambientales, políticos y legales. En cada una de ellas podemos entonces aplicar una serie de técnicas y de herramientas que me permiten entonces llevar a cabo esas actividades o esas etapas en el análisis de riesgo, como era determinar los riesgos, es decir, el origen de cada uno de ellos, analizar las causas y las consecuencias. También podemos entonces ver qué se hace antes o justo al comenzar la actividad, poder identificar todas las tareas y de esa forma hacer una tabla con posibles causas, consecuencias y establecer categorías en cada una de ellas. Podemos entonces preguntarnos el porqué de un hecho en concreto, siempre con el objetivo de llegar a la raíz. ¿Qué quiere decir? Que yo voy entonces a determinar por qué se está presentando la fuga de materia prima en un momento dado. Entonces debemos estudiar cada una hasta llegar a la raíz, a la causa y con ello decir cuál es la consecuencia y a su vez determinar cómo puedo entonces solucionar dicho problema. Vamos entonces también a centrarse en los componentes individuales para elaborar una lista de posibles fallos con sus efectos o vamos a tener que verificar que se han completado las tareas de prevención. Así como existen tareas que se deben llevar a cabo para cumplir con las actividades establecidas, también debemos entonces hacer ese control, hacer ese chequeo de las actividades que me puedan entonces afectar y por ende, este, con eso mitigar y evitar que se presenten los problemas. Es decir, yo para poder llevar a cabo el movimiento de tierra, yo necesito entonces de la maquinaria. Para evitar que la maquinaria se dañe y por lo tanto se detenga el proceso del trabajo realizados ya sea de nivelación o de excavación con dicha maquinaria, entonces yo debo de llevar a cabo una serie de actividades de mantenimiento diario de la máquina que me van a garantizar el buen funcionamiento de la máquina durante la jornada laboral. Si yo no hago entonces esas actividades de prevención, de garantizar que la máquina está en buen estado, entonces se puede presentar que la misma falle en un momento dado y ahí es donde se inicia el riesgo de paralización del proceso. ¿Por qué? Porque la máquina es imprescindible para el desarrollo de dicha actividad y que esa actividad debe llevarse a cabo primero para poder entonces llevar a cabo una serie de actividades posteriores hasta poder completar el proyecto. Entonces, vemos que al hacer ese análisis de riesgo, ya sea con cualquiera de estas herramientas o actividades, siempre vamos a estudiar los posibles causas, vemos cuáles son las consecuencias y por lo tanto establecer las actividades que se deben realizar para mitigar los efectos de la misma. Entonces, para finalizar, vemos que los proyectos industriales entonces me abarcan una serie de etapas de proyectos donde van a estar presentes una serie de recursos
humanos, no humanos, materiales y no materiales, económicos, que me van a permitir entonces cumplir con las diferentes actividades establecidas y poder lograr el objetivo planteado. Ya sea algo macro, como un área industrial, por ejemplo, o algo más específico, como una máquina o algunas partes de la misma. Esto, a su vez, pues entonces va a establecerse en una serie de etapas donde determinamos qué es lo que realmente se necesita, ¿sí? Para entonces poder estar claros de que el mismo es factible, dado que hay una necesidad en el entorno y por lo tanto el desarrollo de dicho proyecto se justifica y este va al momento de culminar y empezar entonces con el proceso de manufactura, me va a generar las ganancias que yo requiero como empresa y que me van a permitir entonces recuperar la inversión. A su vez, pues, debemos entonces estudiar esos riesgos que me pueden entonces paralizar en un momento dado el proyecto y que pueden entonces implicar pérdidas económicas hasta el punto de paralizar por completo lo establecido y la empresa entonces pueda caer en la quiebra y por ende no poder seguir en el mercado. Entonces debemos estudiar más a fondo cada uno de estos elementos estudiados, casi cada uno de estos conceptos, y de esa forma poder entonces tener una visión más clara de qué es lo que podemos aplicar en un momento dado y cómo lo debemos aplicar. Muchas gracias.